Muy buenas tardes. Saludo a Pablo Rodríguez, ¿cómo están? En nombre de Croton, vamos a dar inicio de este webinar. Antes de todo, vamos a presentar un poco a Croton. Croton, somos una empresa importadora de distribución mayorista, enfocada en brindar a nuestros clientes soluciones innovadoras y confiables en los sectores de telecomunicaciones, seguridad, tecnología de la información, iluminaciones y comunicaciones TICs a nivel nacional. Croton tiene 25 años de experiencia en el mercado. Somos un equipo de más de 120 colaboradores. Contamos con dos almacenes, un almacén principal en San Luis y un almacén secundario en Ate. Esto para poder cumplir con todos los requerimientos para nuestros clientes, para poder con su distribución. Contamos a distribución a nivel de los 24 departamentos. Por otro lado, Croton cuenta con la certificación de OEA. Esta certificación avala eh, la seguridad que tienen los productos que trae Croton en el desaduanaje a nivel de SUNAT, que somos también una empresa calificada. Croton como tal también brinda cursos de entrenamiento, certificaciones de marcas. También cuenta con la experiencia ya mencionada de 25 años en distribución de mayoristas. Cuenta con garantía y soporte, asesoría en preventa y registro de diseños de proyectos, distribución y atención a nivel nacional. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre diseño de una red de FTTH. Vamos a enfocarnos para los que estamos iniciando, los que están iniciando, están migrando de WIS a la red de FTTH, que puede ser una red GPON, una red EPON, pero esto está más enfocado en la parte del diseño, ¿no? Tomar en cuenta algunas cosas, cómo realizarlas, es la idea de este webinar. Bueno, me presento, yo soy Pablo César Rodríguez Vera, soy ingeniero SIP, electrónica en telecomunicaciones, cuento con algunas certificaciones mencionadas, como es el MTCNA, el MTCRE, el MTCTCE, el MTCIN, todas estas en el ámbito de MikroTik para ruteo, el CTIS para el tema de seguridad, Cloud Computer y TIL para el tema de soporte, ¿no? También tengo una especialización en telecomunicaciones y fibra óptica. Y bueno, el temario de hoy. El temario de hoy básicamente es la definición de GPON, la definición de FTTH, que bueno, ya es bastante reiterativo, pero viene siempre bueno recordarlo, ¿no? Los elementos que intervienen, el diseño de equipamiento activo, el diseño de la red pasiva y algunas recomendaciones que vamos a dar al final para tomar en cuenta. Básicamente vamos a ir desplayándonos en función a cómo vamos enfocando el PPT. Bueno, GPON ya deben de tenerlo hasta el cansancio, la definición de GPON. Verdad, me olvidaba. Las preguntas podemos realizarlas al final, en la pestaña de preguntas. Al final nuestra compañera Milagros nos va a leer las preguntas para poder ir avanzando. Bueno, GPON, ya todos lo conocen, es la red pasiva con capacidad de giga, es una tecnología de acceso en las telecomunicaciones que básicamente se usa en fibra óptica, ¿no? Está manejada por la ITU, tiene sus recomendaciones, que es la G9841, G842, etc. Bueno, GPON ha llegado, pues, ¿no? Para romper esta limitación que se tenía con las antiguas tecnologías como ADSS o como HFC, que también es parte en algunos casos de esta tecnología, ¿no? Como es el EOC, que es una mezcla de GPON con la parte coaxial. Pero hoy día vamos a hablar, enfocarnos a FTTH, ¿no? FTTH.
Esa también es otra definición que ya lo tienen clarísimo, ya es muy coloquial escucharlo en todos lados, sobre todo aquí en Perú, en Sudamérica, se ha implementado con fuerza a partir del año 2017, 2018, ¿no? Es básicamente tener la fibra hasta la casa, ¿no? Esa es la definición básica y está soportada puede ser en GPON o puede ser en EPON, pero la infraestructura pues es FTTH, ¿no? Fibra hasta la casa. Los elementos activos y pasivos. Los elementos activos tenemos la OLT y la ONT, que son básicamente los únicos equipos que necesitan alimentación de energía. Por eso es el término de activo. En el tema vamos a ir viendo por qué escoger una OLT, cómo escogerla. Hay un cuadrito para poder definir eso. Y tenemos por el lado pasivo, tenemos la parte de ODF, fibra troncalera o fibra troncal, la fibra de acceso o la fibra de última milla, que es la drop, y las cajas NAP. Estamos hablando de la parte pasiva, ¿no? Y que son básicamente los que construyen la parte de la red de FTTH. ¿Cómo escoger la OLT GPON? O en el caso de, estamos trabajando con GPON, ¿cómo escogerla? Primero tomar en cuenta dos cosas. Determinar el tipo de diseño, si vamos a trabajar en 64 o 128, GPON recomienda hacer los spliteos de 64 o 128. Esto tiene sus propias ventajas y desventajas. Algo de tomar en cuenta que cada puerto PON soporta 2.5 gigas de descarga y 1.5 gigas de subida. Haciendo una pequeña analogía con eso, o mejor dicho, una pequeña comparación, a mayor spliteo, asumiendo que todos los usuarios se conectan, solo podríamos entregar 40 megas, 40 megas, 40 megas, y si haríamos a 128 y todos se conectan, solo podríamos entregar un máximo de 20 megas. Hasta hace unos años se garantizaba el 40%, o sea, dentro de la parte del servicio, las entes reguladores te decían que tenías que garantizar como mínimo el 40%. Entonces se optó trabajar para ese entonces con planes de 100 megas y como cuando todos se conectan, lo máximo que le puedo garantizar es 40, entonces se decide o se recomienda trabajar con 64. Ahora, la otra pregunta es, ingeniero, entonces, ¿para qué trabajaría con 128? 128 lo podría aplicar para un diseño de cámaras, por decir, ¿no? Que no necesita que tengas mayor ancho de banda, ¿no? A menos que una cámara en HD pues está consumiendo 8 megas, 6 megas. Entonces, todavía hay ancho de banda suficiente. Entonces, primero tomar en cuenta con cuánto deseo trabajar, si es con 64 o con 128. Después que tome en cuenta 64 y 128, hago mi cálculo o un pequeño cuadrito con una OLT de 4 puertos, cuántos clientes podría alcanzar en ambos diseños, ¿no? Por 4 podría alcanzar a 256, con 128 podría alcanzar 512. Igual, ¿no? Con 8 puertos PON, con un spliteo o un nivel de 64 clientes, puedo alcanzar 512 y con 128, 1024, ¿no? Como vemos es el doble, básicamente. Y eso nos va a ayudar muchísimo a poder diseñar básicamente con qué vamos a trabajar. Por otro lado, viene el tema de la ONT. ¿Cómo determino qué es lo que quiero trabajar, ¿no? En algunos casos, se trabaja con ONTs, en el caso de GPON, con ONTs específicamente en función al puerto, ¿no? Ahí va a depender de cómo son tus clientes, qué te requieren tus clientes. Hay algunos clientes que exigen más estabilidad de Wi-Fi, entonces se le puede conectar una ONU Bridge y le conectas un router al bridge para poder tener internet y poder configurar, ¿no? Poner un router más robusto de repente en Wi-Fi, que el cliente se sienta más estable. Pero también hay otras ONUs que ya viene con el router y con Wi-Fi. Entonces
por este ejemplo, podría ser en la marca Dixon el D130 GW, ¿no? Y de 4 puertos el D120. Ahora, si deseas trabajar con una ONU de doble banda, para eso está el modelo D150. Eso es importante, ¿no? Saber cómo es que los clientes desean trabajar, con qué equipos desean trabajar los clientes, ¿no? O cuál es la necesidad del cliente. Eso va a depender del mercado, ¿no? Entonces, se recomienda trabajar siempre con la misma marca de OLT y ONT. Siempre se recomienda eso, pero es parte del mercado, ¿no? Es decisión y también de cómo se desea trabajar en la inversión. Después ya habíamos comentado el tema del garantizado. Ahora ahí está vigente o está por promulgar que se va a subir la tasa de garantización al 70%. Eso hay que actualizarlo, ver bien si ya está proclamado, entonces habría que hacer otros ajustes, ¿no? Pero por ahora, los criterios básicos para una persona que recién está emprendiendo, va a pasar de una red a otra, de una red de wireless o de una red de coaxial, solo coaxial, migrar a FTTH y va a trabajar con GPON, es tomar en cuenta que existen estos dos diseños, ¿no? 64 y 128. Dentro de eso hay varios tipos, ¿no? O varias OLTs, de 4, de 8, de 16, en el caso de Dixon. Pero si ustedes desean trabajar este diseño, se aplica para cualquiera, ¿no? Si desean trabajar con más de 2.000 abonados, entonces tendrían que comprar una OLT de chasis, ¿no? Que puede ser un ZTE, puede ser un Huawei, puede ser un Fiber Home. Por decir un ejemplo, en el caso de Fiber Home puede ser un AN 5501A, que es de 16 slots. En el caso del ZTE puede ser un ZTS 300, etcétera, ¿no? Y en Huawei creo que es el MA, ¿no? El MA 580, si no me equivoco. Entonces, esa es decisión ya de cómo se está proyectando. Pero eso lo vamos a ver más a fondo cuando hagamos una parte del diseño pasivo. A ver, vamos a mostrar un poco de los equipos que se necesitan, ¿no? Ya estábamos comentando que necesitábamos una OLT, ¿no? De por sí una OLT. Entonces, en este caso estamos mostrando una OLT Dixon, ¿no? Que es una de las marcas que maneja Croton. Como validamos, cuenta con, puedes utilizar transceivers o SFPs PON clase B, clase C, clase C++. Eso va a depender mucho del diseño o va a depender de cómo lo van a trabajar. Tomar en cuenta la potencia. Es importante validar los datasheets, las potencias de transmisión de la luz, ¿no? El ratio, que acá dice, ¿no? De 1 a 128, como también puede ser de 1 a 164. 2.5, 1.25. Ese es el upstream, el downstream. En el tema de la longitud de onda, siempre tener claro que trabaja en 1490, 1310. La sensibilidad de retorno es de menos 28. Y bueno, básicamente ese es un detalle de la OLT, ¿no? Luego, esto va en el data center. Luego viene la parte de la fibra troncal o la que sale hacia el exterior, ¿no? Hacia los clientes, para crear la red troncal. Para eso tenemos la fibra óptica ADSS, que es la más comercial, la más conocida, la más trabajada, y es la que se utiliza en gran parte de todo el mundo, es la más utilizada. Puede venir en 48 hilos, 12 hilos, de 96, de 24, no hay problema. Bueno, es de uso de cableado aéreo, tiene su dieléctrico, también cuenta con el estándar G652, que son las que siempre se utilizan para el enlace troncal. Esa es la ADSS, ¿no? Igual que la ADSS es la ASU,
pero que tiene otro tipo de construcción, ¿no? Son mucho más económicas. Básicamente cambia un poco en la construcción. Como ven ustedes en el caso de la ADCS, los hilos vienen en distintos buffers y en el ASU pues vienen todos en un solo buffer, ¿no? También tiene el estándar G652, vienen de 12, ¿no? Hay de 12, de 24. La única diferencia, bueno, que he podido notar o que se prevé en estos casos es que la ASU no hay más de span de 120. O sea, a comparación del ADCS, pues el ADCS hay span 100, span 200, span 400, que es lo máximo que he visto. Entonces, ya con eso podemos hacer una comparación, ¿no? Pero igual, ambas son para enlace troncal. He visto que en algunos casos usan el drop para enlace troncal. Bueno, no se recomienda. He visto que lo hacen funcionar. Sí funciona, puede que funcione, pero no es recomendable. Bueno, luego tenemos la parte pasiva. Tenemos la mufa, ¿no? Que ya todo el mundo conoce para qué es la mufa. Es más utilizado para el tema para los empalmes de fusión externas. He visto casos de empresas que dentro de la misma mufa colocan sus splitters de primer nivel, también es dable, no hay problema. En algunos otros casos he visto que los splitters lo colocan dentro del data center para poder tener algún cambio, de poder hacer algo en alguna saturación o algo por el estilo. También es muy dable eso. Entonces, va a depender mucho del uso, ¿no? También, esta es una mufa de tipo domo, hay de tipo horizontal, también he visto que la utilizan, pero en particular recalco más la mufa domo, porque hasta donde a la experiencia que tengo o que he visto dentro de Croton, la gran mayoría adquiere más la mufa domo, ¿no? Puede ser por un tema de comodidad, por un tema de expertise, ya los técnicos están acostumbrados a trabajar con la domo, por el espacio que es mucho más amplio. Hay muchas características que puedes tomar en cuenta para escoger una mufa, ¿no? O caja de empalme, como le dicen algunos. La siguiente es la famosa caja NAP. La caja NAP es básicamente una caja, pero que dentro está un splitter, ¿no? Tenemos un splitter dentro de la caja. Básicamente es para la parte final de la red de FTTH. Es de aquí, es donde se conecta el cliente hasta la ONU del abonado, ¿no? Hasta aquí termina la parte construcción, se podría decir, y luego de aquí empieza la parte última milla o la parte red de cliente, que es la parte del usuario, ¿no? Entonces la caja NAP vienen de 16, de 8, va a depender de cómo lo trabajen. Eso va a depender del diseño, ¿no? Y luego de aquí en la caja NAP viene la fibra drop, que es la fibra que es exclusivamente para el tendido exterior e interior, ¿no? Para la casa. La fibra drop no es recomendable tenderlo por mucho, ya que no cuenta con spam, ¿no? Y aparte que no cuenta con spam, se ha hecho exclusivamente para la parte final, ¿no? Por otro lado, también es importante notar que también hay ya drops preconectorizados y eso también te ayuda muchísimo, ¿no? Para reducir el tema del error humano, de las fallas de conectores, de la falla de los mismos técnicos, ¿no? Al momento de querer hacer los conectores, o también el tema que evita el problema de las fusiones, ¿no? Si ya está todo preconectorizado, te evitas de las fusiones, porque también, como sabemos, es
es muy complicado ir con la fusionadora, en algunos casos te asaltan, te roban, entonces para evitar ese tipo de cosas se recomienda a veces usar el drop preconectorizado. O si pueden con tranquilidad fusionar, bueno, mejor, ¿no? Es mucho mejor ya que evita las pérdidas, ¿no? Después del drop viene la ONT, que es básicamente el router, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo nada más, pero es el que convierte, ¿no? El que detecta de GPON, lo pasa de luz a Ethernet, y es lo que la OLT le autoriza, ¿no? La OLT lo que autoriza es la ONU. Entonces, hay ONUs o ONTs de distintos tipos. En este caso, la ONT 150 es una doble banda que cuenta con un SFPB+, ¿no? Y en este caso, todas las ONTs Dixon, en este caso en particular de Dixon, que es una marca de Croton, vienen con EPON y GPON, ¿no? Entonces, por eso la terminación. Tiene con doble banda, su sensibilidad es de menos 128. Aquí es importante, vamos a hablar un poquito en la siguiente diapositiva, me voy a desplayar un poquito más ahí, un poquito más en ciertos detalles que se detectan de errores con el tema de la interpretación de la funcionalidad de GPON, ¿no? Entonces, básicamente, ahorita he mencionado los elementos para que los conozcan así a forma genérica y tener claro de qué elementos van, ¿no? Tantos pasivos como activos. Pero ahora sí, en la parte de diseño hay algo que no se toma en cuenta mucho, lo hacen, creo que esto lo hacen las empresas ya consolidadas o que conocen más del tema o que ya vienen con un personal con más expertise, ¿no? De hacer el catastro urbano. Es algo que no casi nadie lo hace en realidad, por lo menos en los pequeños. ¿Por qué? Porque el catastro urbano es el que te va a decir cuánto es tu proyección de clientes, el que te va a decir qué cantidad de postes vas a necesitar, qué tipo de fibra vas a usar, etcétera, ¿no? Y te da no solamente una ventaja técnica, también te da una ventaja comercial, porque al tener un catastro ya puedes hacer un plan de ventas, ¿no? O sea, ya tienes dónde van a ir tus cajas, tienes cuánto metraje, puedes proyectar cuál va a ser tu radio de cobertura. Entonces, es importante hacer la catastro, ¿no? Una definición de catastro es un sistema de información integral de los bienes de inmuebles, o sea, es a donde yo quiero abarcar, o sea, de toda esta zona yo quiero abarcar. ¿Por qué es importante esto? Porque esto, al momento de hacer el catastro, básicamente es un personal que tiene el plano de la zona de cobertura y lo actualiza, vamos a llamarlo así, con una rola, mide las distancias de poste a poste, eso que te va a dar el qué tipo de fibra voy a usar. Porque, ¿qué pasaría si mis postes están muy distanciados? Entonces, no puedo usar span 100, supongamos, ¿no? Un span 200. O de repente se pasa del 100, 120, ya no puedo usar span 100, tengo que usar span 200. Entonces, esos detalles son importantes. ¿Y cómo lo sé? Con el catastro, ¿no? Con el catastro urbano. El técnico, el operador o el cadista va con el equipo, con su rola y empieza a medir, ¿no? Empieza a medir, empieza a sacar la distancia, codificación de postes, si los postes son tuyos, son de Telefónica, son de Luz del Sur, Y esa información es importante porque de una u otra forma, dentro del proceso de formalización o de ser una empresa formal, por eso como decía al inicio, ¿no? Esto es más que nada este webinar está un poquito asociado a los que estamos, o a los que están empezando, ¿no? Los que quieren empezar a migrar, a migrar de una red a la red de FTTH en GPON o en EPON, porque el diseño y la parte de catastro es básicamente el mismo, ¿no?
Lo único que cambiaría es que sabemos ya que EPO solo soporta hasta spliteo de 32 y GPON de 64 para arriba. Y también hay otras diferencias del ancho de banda. Pero bueno, siguiendo en el tema de catastro, es importante que al tener esta información, tú puedas hacer un levantamiento de información y cuando haya algún problema, tú puedas saber dónde puede estar el problema. Otra cosa que es muy importante es que si yo quiero sectorizar, por decir, esta zona, tengo acá una caja NAP, entonces yo hago un radio de 150 metros y solo abarcaría toda esta zona. ¿Por qué lo digo? Porque acá viene el otro tema, que les decía, el tema de la tolerancia o la sensibilidad, todo esto. Muchos errores se cometen en el tema de la instalación. Gran parte del error y de los problemas de la red de GPON están enfocadas en la instalación. ¿A qué se debe? Porque se basa en el rango, ¿no? Dicen, bueno, mi equipo es hasta menos 28. Ah, ya, ok, menos 28. Listo. ¿Cuánto te llega de potencia? Me llega a menos 26. Ah, está bien. Bueno, está dentro del rango, pero no sé si está bien. ¿Por qué digo que no sé si está bien? Porque yo puedo tener de la caja NAP, por decir así, acá está una caja NAP, acá está una caja NAP, ¿no? En este punto vamos a hacer algo para poder significar. Bueno, supongamos que esto rojo es la caja NAP y la casa número 20 es el cliente. De la caja NAP hasta el cliente no hay ni 150 metros, ¿ya? Pero en la caja NAP te mide menos 22, pero el técnico te ha dicho que llega a menos 26. ¿Está bien o está mal? Está dentro del rango, pero está mal, porque no puede haber una pérdida de 2 dB, de 4 dB en una instalación. Eso es imposible. Entonces, ahí recae el problema, ¿no? Porque nos basamos solo en el parámetro, en el rango, y no validamos que técnicamente tenga lógica. ¿Por qué no puede perder más de 4 dB? Porque una fibra pierde 0,35 dB, 0,35 dB en 1 kilómetro, y un conector pierde 0,25. Entonces, ¿dónde están los 4? Entonces puede ser un problema de la instalación, la fibra puede estar dañada, o haya sido mal instalada, o la fibra esté doblada, tenga mucho arco, pueden ser infinidad de cosas. Pero una de los grandes problemas, mejor dicho, es el no tener el criterio y solo basarse en el rango. Entonces es importante y recomiendo a todos que siempre, después de haber terminado el catastro, después de haber levantado la información, todo, hacer la prueba y levantar información de cada, este, de cada, de cada caja, ¿no? O de cada red que están haciendo para poder tener el valor inicial y poder tener el valor final del cliente y así poder hacer una comparación, ¿no? Yo lo que suelo hacer es suelo darle como tolerancia a los técnicos, es decir, ¿no? Si en la caja NAP me llega a menos 22, como máximo en tu instalación, como máximo, o sea, es exagerando, te puede llegar menos 23, como máximo. Es una exageración, pero es como máximo. Entonces, ya ahí como que es más real, ¿no? Porque si le llega a menos 25, está dentro del rango, pero no es lógico que pierda tanto en 150 metros. Quiero que eso quede claro por un tema de que esos son errores que se cometen al iniciar, ¿no? Ahora, vamos a pasar a un poquito a la parte de ya el presupuesto óptico o el diseño, ¿no? Para tomar en cuenta, básicamente. Eh, es importante tomar en cuenta del tema de los spliteos. Estos son valores que se han tomado en función
un promedio de algunas marcas en general. Entonces, los spliteos, los splitters tienen un valor, aquí estoy poniendo, como le decía, un promedio de las pérdidas de un splitter de una marca X, de otra marca, se han sacado promedios. Entonces, por decir, ¿no? Un splitter de 1x2 pierde menos 3.7, un splitter de 1x4 pierde menos 7.1, un splitter de 8 pierde menos 10, y así sucesivamente, ¿no? Un splitter de 16 pierde 13, un splitter de 32 pierde 16 y un splitter de 64 pierde 21. Pero, ¿qué es el presupuesto óptico? El presupuesto óptico es la pérdida óptica, que es la pérdida que conlleva una red, desde el punto inicial hasta el punto final. Se calcula, pues, ¿no? Sumando los equipos que están intermedios y cada uno te arroja un valor de pérdida, ¿no? La suma de todo eso es la pérdida total de la red. Para eso tenemos un valor inicial, que es el valor que nos da el SFP PON de la OLT, ¿no? Dependiendo del tipo, si es B+, C+, puede ser 5, puede ser 4, puede ser 3. En lo tolerante o en lo común está que, ¿no? El B+ es de 1 a 2, el C+ es de 3 a 4, ¿no? De 2 a 3, y el C++ es de 3 a 4. En algunos casos pueden ser más, menos, va a depender, pero siempre hay una diferencia entre ambos tipos, ¿no? Suelen ser de 2 o 3 X. Va a depender del fabricante también. ¿Ya? Entonces, con estas pautas vamos a hacer este pequeño diseño, vamos a llamarlo así. ¿No? Vamos a tener una OLT, vamos a tener un splitter de primer nivel que lo vamos a guardar dentro de la mufa. Vamos a tener un splitter de segundo nivel dentro de la caja NAV. Y al final, pues, ¿no? De frente a una ONU o a una ONT, ¿no? Dependiendo de, ¿no? El término ONU o ONT va a depender de si es EPON, GPON, ¿no? Normalmente algunos lo conocen como ONU, otros como ONT. Entonces, dentro del diseño estamos calculando 16 kilómetros. Quiere decir que desde la OLT hasta la caja NAV hay 16 kilómetros. Algo que también es bueno comentarlo como experiencia es, GPON dice que es 20 kilómetros. Personalmente recomiendo sea menor para no forzar tanto la tecnología o estar al límite. Y también porque a veces vamos dejando reservas en la fibra y eso va sumando también, ¿no? Porque una cosa es la distancia y otra cosa es el recorrido, ¿no? Entonces, esos son detalles que con el expertise se ven ir dando cuenta, y que esa información se lo va a dar de por sí el catastro urbano, ¿no? Por eso es importante, y me he desplayado más en el catastro urbano, porque básicamente el webinar de hoy es el diseño, ¿no? Tener en cuenta eso. Entonces, ¿quién te va a dar toda esa información? Es el catastro urbano. El catastro urbano te va a decir si puedes colocar el post, en qué poste puedes colocar la caja, dónde puede ir la mufa, cuántos clientes tienes. Entonces, es importante hacer un buen catastro, ¿no? Entonces, si vamos a iniciar a migrar, entonces también sería bueno tomarnos un poco del tiempo, así como nos tomamos para construir, para hacer un catastro y poder tener claro qué es lo que, por dónde va a pasar nuestra red, cuál es la zona de cobertura. A veces se suelen guiar mucho por el Google Maps, Google Earth. Ingresan, ponen una cajita como foto y ya, bueno, ese es mi diseño, ¿no? Pero bueno, ayuda, pero no es tan real a que ustedes mismos vayan, levanten el plano, levanten la información, vean el recorrido, porque puede que en el Google Earth esté un poste y ustedes van y ese poste ya no existe. Entonces, es importante eso. Bueno, pasamos a, teniendo los cálculos ya de pérdida de los equipos, vamos a hacer un pequeño cuadro en comparación cuánto perdería el equipo, ¿no? Cuánto perdería
los equipos. En el caso, acá los valores están elevados, en realidad están muy elevados, pero en lo ideal sería, pues, ¿no? De la OLT al ODF tenemos dos conectores, un conector está perdiendo menos 0,25, ¿no? A ver, ¿dónde dice conector? 0,5, entonces como son dos, pierde uno. La fibra, se supone que hemos dicho 16 kilómetros, entonces quiere decir que necesitamos dos carretes. Asumimos que los carretes vienen de 4 kilómetros a 4 kilómetros, ya, de 4 a 4 kilómetros, y va a tener un empalme, y un splitter de 1 más 8, 1 por 8, perdón. Y eso me daría una pérdida aproximada de menos 12 dB. Y como se replica lo mismo para la caja NAP, solo aumenta el número de empalmes, también otros menos 12.88, que me dan menos 26.64. Este valor es muy exagerado, en realidad, es muy exagerado. Por eso, como les decía, los valores se han sacado los promedios, pero debería estar dándote entre el rango entre menos 24, menos 23, por esos rangos, menos 23, menos 24, menos 25, dependiendo del fabricante, ¿no? Y dependiendo de la construcción. Pero he trabajado con los valores al máximo para poder tomar en cuenta algunos datos. El de 128 es lo mismo, solo aumenta la atenuación en el segundo nivel y subiría a menos 15 y te está dando algo de menos 29, ¿no? Como se dan cuenta, pasa de la tolerancia, por eso les digo que es un valor exagerado, que tiene que rodear entre los menos 26, menos 27, pero esto estamos asumiendo que es cuando hablamos de un tipo B+, ¿no? De un B+, porque si lo cambiamos a C+, el valor pues llegaría con menos 26, con B+ sería menos 23 y con acá menos 3 sería menos 26, ¿no? Si usando este valor, menos 29, le sumamos el más 3 que le está dando el B+, sería menos 26 y ahí ingresaría al rango. Igual acá menos 23 y acá si fuera con 6 esto sería menos 20, si es C++, esto sería menos 20 y acá sería menos 23, ¿no? Eso va a cambiar y va a depender del tipo de SFP que utilices para poder realizar el diseño, ¿no? Se suele trabajar con C++ cuando se trabaja 128 y cuando las distancias son muy extensas, pero ahí hay un pequeño detalle, ¿no? El tema está que puedes trabajar con C++, no está mal y no está bien, hasta cierto punto, a ver, suena contradictorio. ¿Por qué? Porque va a depender si tu ONT también es C++, ¿ya? O sea, lo que muchos hacen es, se preocupan mucho por la descarga, o sea, por la bajada. Se preocupan mucho porque cómo llega la potencia, pero recuerden que el internet es bidireccional, entonces hay una potencia de retorno. Entonces, si tú tienes C++ y te vas mucho más lejos porque, bueno, al tope, como en este caso me he ido a los 16, 17 kilómetros y estoy enviando con B+, o sea, voy a llegar con mi tolerancia va a ser menor. Y si le paso C++, es cierto, mi tolerancia va a aumentar, pero si mi ONU no es C++, su conector no es C++, para él sí va a ser mucho más complicado llegar, ¿ya? Eso quiero que se entienda un poco. Un poquito complicado, pero de repente ya cuando hagamos un taller de configuración, se va a entender mucho mejor, creo yo. Pero básicamente esta es la forma de cómo hacer un diseño en piloto, un piloto en casa, antes de implementar ya en la planta, ¿no? Hacer un piloto, probar, poner sus dos cajas, sus dos splitters, poner su OLT, su ONU, e ir viendo. Pero es importante ese tema, ¿no? Hay que tener en claro cómo son mis ONTs y cómo son mi OLT para
poder tomar en cuenta en el diseño, dentro del diseño. Entonces, para seguir, vamos a dar unas pequeñas recomendaciones y para dar inicio a algunas preguntas, ¿sí? Bueno, las recomendaciones, bueno, realizar un catastro antes de comprar materiales, bueno, eso es algo que suelo recomendar porque a veces se compra todo y te das cuenta, ¿no? Que contaste, como no sabías cuántos postes había, compraste más crucetas, más ferretería, no lo sé, o compraste la fibra de Span 100 y cuando llegas te das cuenta que los postes están a 120 metros y necesitas más Span, o etcétera, ¿no? Entonces, por poner ejemplos, calcular su proyecto de abonados para poder comprar la OLT en función a esto. Esto también es importante y también está asociado al catastro, ¿no? Porque yo puedo hacer el tema de, yo puedo hacer todo el tendido, todo, pero si no tengo claro a dónde voy a abarcar, a dónde voy a enfocar los clientes que voy a abarcar, sí voy a tener problemas, ¿no? Porque puedo tener muchas cajas en un lugar donde, o puedo tener una caja con muchos bornes o conexiones, cuando en realidad no hay, pues no hay las casas, ¿no? No hay la casa suficiente. O puedo tener una OLT gigante y al final solamente tengo una pequeña zona que voy a abarcar, ¿no? Entonces, todo eso en mente es importante. Otra recomendación es realizar un estándar de instalación en la última milla. Esta es una recomendación personal, ¿no? Es una recomendación personal de que sí o sí, al realizar un estándar de última milla, te permite, pues, ¿no? Poder tener un perfil de instalaciones, ¿no? Podrías comprar preconectorizados de 80, 100 metros, 200 metros y poder tener mayor orden y poder trabajar con los preconectorizados. O, en todo caso, más que nada para no generar problemas, ¿no? Porque, ¿qué pasa? No, pero la fibra tiene de largas distancias, es para grandes distancias, sí, es correcto, pero a veces se suele instalar a todos a 100 metros, y bueno, como la fibra es de más distancia, pum, instalas a otro a 600, 700. A los inicios no suele generar problemas, pero llega un momento de cuando hay muchas instalaciones de ese tipo, me ha pasado a forma de experiencia, de repente otros puedan decir, no, no pasa nada, puede que sí, de que empieza a haber caídas de los dispositivos, ¿no? De las ONT, empiezan a desconectar. A Geoubicar sus dispositivos en cualquier plataforma, por ejemplo el KMZ, ¿no? Bueno, es el que más conocido. Es importante geoubicarlos, ¿no? Hacer la ruta de la fibra para si hay algún problema, detectarlo. Eso también es importante, ¿ya? Es importante tener esa información. Y la otra, perdón, es realizar pruebas de potencia en caja NAP después de haber finalizado el proyecto, ¿no? O sea, después que se termina todo el proyecto, hay que, hay que realizar pruebas de campo, que puede ser con medidor de Power Meter PON, o puede ser con un YOLEM o OTDR de reversa, para poder ver cómo está la situación de la fibra. Bueno, es todo las pautas que he querido compartir. No sé, hasta aquí alguna pregunta. Milagros, no sé si me puedas apoyar con las preguntas. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los asistentes. Gracias, Pablo, por el pase. Sí, Pablo, tenemos varias preguntas. Voy a empezar primero por el señor José Cruz. Él realiza la pregunta. Dice, ¿qué software existe para el inventario de la red FTTH con mapa y catastro urbano? Que no sea Google Earth ni QGIS y que permita hacer la autorización de ONUS. Esa es la primera pregunta. Ah, excelente. Bueno, que te permita hacer la autorización de ONUS. En mi expertise, en lo que he visto, creo que a ese nivel
que te permita hacer geoubicarlos dentro del mismo sistema, no he visto que te permita hacer todo eso. En alguna oportunidad, bueno, no sé si es factible mencionar la marca, pero creí verlo en la plataforma de Furukawa, ¿no? De la plataforma de Furukawa. O sea, tenías que trabajar con todo Furukawa, ¿no? Y podías ingresar geoubicar las cajas, geoubicar todo, ¿no? Yo personalmente he utilizado para geoubicar algunas cosas PHP Impa, es una plataforma de software libre en Linux, donde te permite, pues, ¿no? Si tienes un GPS, puedes ubicar y automáticamente, como tiene una conexión a Google por Internet, te lo grafica, dentro de tu propia plataforma te permite geoubicar las cosas. Pero una plataforma así de completa, muy buena pregunta, en realidad no, personalmente no la he visto, no tendría un nombre específico. Creo que es la de Furukawa. En una oportunidad, en una certificación la vi, pero no sé si cumple con esa característica. Ok, Pablo, muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Darwin Arroyo. En la caja llega a 17 y en mi OLT sube a más de 4. Al final lo visualizo en la OLT en menos 21. Ya. Eso, lo que se visualiza en la OLT suele ser la potencia de retorno, o sea, lo que visualizas en la OLT por cada ONU es la potencia que está llegando desde la ONU hacia la OLT. Eso es lo que está visualizando. Ok, listo. La siguiente pregunta es del señor José Chukisuta. ¿Recomiendas que la distancia del cable drop tenga 1 kilómetro desde el NAP hasta la ONU? No recomiendo eso. No, Ok. lo ideal es, mi recomendación va a que dentro del catastro se, se haga, pues, a ver, para entenderlo un poquito, porque no, mi recomendación creo que no se entendió bien, no es 1 kilómetro. Por decir un ejemplo, bueno, colocamos esta área dentro de una área, como la que estoy marcando acá, y en la plataforma que lo estén trabajando hagan un radio de 150 metros y así poder sectorizar sus zonas, ¿no? Por decir, aquí 150 metros, una caja para esta zona, una caja para la otra. Claro, calculando con el catastro las ubicaciones de las casas, ¿no? Puede que acá entren 2 cajas para que abarque toda esta parte y otra caja acá para que abarque todo esto. Pero siempre un radio de 150 metros, porque si tienes clientes conectados a 150 metros, uno que fabrican drop preconectorizados así, eso es uno, y hasta pueden fabricar de más, pero te da mayor facilidad. Dos, es también porque cuando no tienes límites fronterizos o no estandarizas una instalación, el técnico suele instalar en la distancia que cree, ¿no? Y a veces suele generar problemas. Por lo menos lo que me ha pasado es cuando tengo clientes que se conectan a mayor distancia, al pasar de conexiones de más clientes, empiezan a caer otros, ¿no? Y es por el tema de que está a mayor distancia, ¿no? Ese es un tema de experiencia, más que por eso no recomiendo instalar a muchas distancias, ¿no? De la caja NAP, tener un estándar de 150, 200 como máximo, ¿no? Si no se puede crecer mucho. Listo, Pablo. La siguiente pregunta es del señor Henry Lazo. Dice, ¿dónde se puede hacer un catastro urbano? El catastro urbano es ir en algunos casos hay entidades que te dan los planos y otras que te las venden, o ir a la municipalidad, ¿no? Que te proporcione el plano a donde tú deseas atacar, vamos a llamarlo así, ¿no? O al plano que deseas coberturar, ¿no? Y te entregan el plano mediante unos permisos, una autorización, y con esos planos eh, vas con tu plano, verificas en la zona, vas con tus lapiceros de colores y vas pintando, ¿no? De acá empiezas con tu rola, acá voy a iniciar, acá va a ir mi caja NAP, anotas, ¿no?
Es básicamente eso. Es trasladar toda la información real a un plano, ¿no? Todo como está, las casas, los postes, eso es el catastro, ¿no? Al personal que realiza eso, le suelen llamar cadista. Eso es básicamente. Genial. Hay otra pregunta también del señor José Cruz. Dice, en un esquema de 64 versus 128, ¿cuánto es el máximo de BW que se le podría ofrecer a los abonados teniendo en cuenta la limitación de 2.5 entre 1.25 Gbps del Sí, puerto PON? genial. Perfecta, y en realidad está correcto. Como les decía, ahora es algo que hay que validarlo bien. No estoy tan seguro de esto, pero tengo entendido que hasta este año tenía el 40% era una obligación, ¿no? Por eso se recomendaba hacer 64, porque si tú vendías planes de 100 megas, lo máximo que le podías garantizar era 40 cuando todos estén conectados, ¿no? 40% en la descarga. Ahora, ya, o sea, GPON como tal ha crecido, no solo existe GPON, ¿no? Para crecer a grandes escalas ya se viene el XGPON y el SXGPON, ¿no? Que son anchos de bandas mucho mayores para cada puerto PON y que trabajan a otras longitudes de onda, ¿no? La pregunta era, ¿qué recomendación? Me decía, era que cuántos anchos de banda podría vender, ¿no? Yo recomiendo vender hasta 100 megas, 100 megas hasta 150 megas, ¿no? Esa es una recomendación. Pero si queremos manejar a un estándar de 40%, o sea, de yo estar 100% seguro que si mi puerto PON se llena y les voy a garantizar a todos mis clientes el 40%, es solo 100 megas. Pero si tú crees que tu escalabilidad es todavía poco a poco, que para que se llene todas las zonas, vas a necesitar de tiempo y te va a dar chance para de repente si creces volver a comprar otra OLT y ampliar o crecer la cantidad de abonados, no hay ningún problema, ¿no? Podrías vender hasta 150 megas. Esas son recomendaciones, ¿ah? No es algo que esté formalizado, que así tiene que ser, ¿no? Que tal persona lo dice y así es. No, son recomendaciones a experiencia, ¿no? Pero si tú quieres ser alineado, 100 megas, ¿no? Porque cuando llegues a los 64 vas a cumplir con lo que te dice las entidades de regularización, ¿no? Listo, Pablo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Daniel Cabanillas. Bueno, sí compartiríamos la grabación, en todo caso nos puedan proporcionar sus correos a través del inbox de Croton. Pueden escribirnos con total confianza. Nosotros le vamos a mandar el WeTransfer porque de hecho la grabación pesa bastante y nos pueden proporcionar a través del inbox su correo para poder enviárselo. La siguiente pregunta es de Joe Rodrigo Marcos Grandes. Dice, ¿cuándo comienza el curso de fibra o cableado estructurado, por ejemplo? A ver, Pablo, ayúdanos con ese tema. ¿Crees que hay alguna probabilidad? Curso, lo que sí sería genial en realidad es que nos dejen ahí en sus comentarios, en las redes sociales o ahí en el inbox, como menciona Milagros, de qué curso les gustaría, ¿no? De repente, porque ya venimos dando charlas de tema de talleres de configuración de OLTs, Dixon, hemos dado la parte de diseño, hemos mostrado los productos de Dixon. Entonces, de repente, si ustedes desean algún tema en particular, como el que menciona, porque si quisieran hablar específicamente de fibra, es un tema muy amplio como tal, pero a veces los webinars suelen ser algo más práctico, ¿no? O sea, pero como curso ya eso se está viendo, pero igual manden por inbox cuáles son los cursos que les gustaría escuchar o ver, o webinar o talleres que podríamos realizar. Sí, justamente eso es lo que yo también iba a sugerirles al finalizar el webinar. Pueden escribirnos igualmente en el mismo posteo que se realizan de los webinars qué tema en específico quisieran tratar y se puede llevar a cabo, ¿no? Más adelante. La siguiente pregunta es de el señor Wilber Néstor Maquera Atencio. Dice, ¿cómo
debe ser implementado el centro de datos donde se ubica la OLT y los equipos de transmisión con respecto a la energía eléctrica? Ah, buena pregunta. Bueno, esto sí, yo no soy ingeniero eléctrico, pero a mi experiencia te comento, Jorge, ¿verdad? ¿Jorge? Sí, Jorge se llama, ¿verdad? Ah, Robert. No, a ver, la persona es Bueno. Wilber Néstor. Wilber Ah, Néstor. Wilber, perdón. Ya, ok. Mire, a mi experiencia y a mis recomendaciones, siempre suelo dividir los dos racks en dos racks. Un rack de solo parte activa y un rack de parte pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en la parte de rack activa va mi MikroTik, va mi OLT, bueno, para los que trabajan con MikroTik, porque no es una obligación, dependiendo, la OLT, y bueno, si tengo la parte video, tengo la parte de WDM, o la parte video en activo, también en un rack toda la parte activa, en la parte pasiva toda la parte ODF. En la parte de electrificación o la parte eléctrica, recomiendo trabajar con... Una de las recomendaciones que se hacen dependiendo de la zona es algunos trabajan con corriente alterna y también utilizan paneles solares para redundancia, con baterías y todo el tema. Esa es una recomendación. Claro, y su aire acondicionado, todo, ¿no? Después, su pozo tierra, que es algo que no se suele hacer mucho, que no colocan. Después, una última recomendación es el tema de si hay mayor posibilidad, bueno, un grupo electrógeno automático, ¿no? Para evitar el tema de que se vaya la fluidez, porque recuerden que, y UPS, ¿no? Elemental, el UPS, sí o sí un UPS, ¿no? Porque recuerden que trabajamos con equipos electrónicos y a veces por una pequeña descarga eléctrica, algún problema eléctrico, suele fallar. He visto electricistas que colocan un transformador de aislamiento o un estabilizador. También es dable, pero en algunos casos los UPS ya vienen con eso, ¿no? Pero son recomendaciones. Ok, Pablo, la siguiente pregunta, tenemos varias preguntas. La siguiente es de Cristian Alin. ¿La OLT Dixon tendrá disponible alguna API disponible para implementarlo en el sistema? Ah, buena, interesante. Eh, el tema del API, habría que validarla en conjunto con fábrica. Yo asumo que sí, pero tendría que confirmarlo, ¿no? De todas maneras lo voy a validar, es muy buena pregunta, no me lo habían hecho. Eh, pero sí podrías hacerlo una sincronización de repente por SSH, ¿no? O por SSH. Pero bueno, habría que verlo. Igual está buena la pregunta, queda pendiente. Ok, genial. La siguiente pregunta es de Sandro Miguel Rojas. Dice, ¿es posible que las OLT se puedan trabajar bien con cualquier marca de ONU? Sí es posible y no es posible. O sea, suena extraño, pero a ver, lo que pasa es que el estándar es único. O sea, GPON es GPON, ¿no? Pero cada marca le genera un valor agregado, ¿no? Eh, en lo normal debería de trabajar dependiendo, por decir, en el caso de la OLT Dixon, vamos a hablar específicamente, se han hecho pruebas con otras marcas, que por decir ZTE o Huawei o ONTs de la mismo Dixon o de otras marcas del país conocidas y no hay ningún problema, ¿no? O sea, más encontramos problemas cuando trabajamos directamente con las OLTs, Huawei, ZTE, Fiberhome sobre todo, ¿no? Que son marcas muy cerradas, ¿no? Entonces ahí está el tema, va a depender mucho de la OLT, cómo lo has comprado, si está liberada, pero a veces cuando la liberan no cumple con ciertas características, pide ciertas compatibilidades, entonces baja por ahí. Pero con la OLT Dixon se han hecho pruebas con gran mayoría de ONU, de ONTs y funciona normal. Listo, Pablo. La siguiente pregunta es del señor Frank Saavedra. Frank nos pregunta, ¿qué tipo de fibra es recomendable si se excede más de 100 metros desde la caja splitter segundo nivel hacia la ONU cliente A? La fibra sigue siendo la misma, tiene que ser drop, ¿ya? O sea,
puedes usar, podrías usar una ASU, ¿ya? Porque tiene SPAN, porque te permite expandirte más, pero no es recomendable si la vas a sacar de una misma caja NAP. Si a la larga tú ves que tu mercado está mucho más lejos, es preferible rediseñar y poder sacar una caja hasta esa zona, y poder conectar directamente mucho más cerca con Drop, ¿no? Pero sería desde otro puerto PON, ¿no? Porque si no es lo mismo, estás trasladando nada más el problema. Pero no, o sea, si me pides una fibra para una instalación más extensa y ya no va a pasar problemas, eh, no es tanto así, ¿no? Es que el tema va más un tema de, es básicamente para explicar ahí un poquito, ¿no? Es que cuando usábamos, no sé si los que han usado red enlace, que es la idea, existían las antenas para mayor dB y para menos dB, ¿no? Es lo mismo, porque a veces yo tengo una ONU muy cerca, es como voy a hacer una analogía. Yo le hablo a 5 personas a mi alrededor, pero hay 2 personas que están a 5 cuadras mías. Yo tengo que gritar para que esas personas me escuchen, pero ¿qué va a pasar? Que las personas que están a mi alrededor se van a aturdir, porque yo he tenido que alzar mi volumen para que el último me escuche, ¿no? Para que el último me escuche. Pero a los demás les estoy empezando a generar problemas. Y eso es a lo que le llaman ruido, ¿ya? Pero no es, o sea, le dicen ruido porque al momento que levanto la voz genero ruido, o por otras cosas, pero básicamente es la analogía, ¿no? Por eso es recomendable que esté en un estándar de instalación para que la potencia, tanto de bajada como de retorno, sea similar, ¿no? Porque recuerden, mientras más lejos te vas a necesitar más potencia para llegar al origen, ¿sí? Bueno, siguiente. Ok, la siguiente pregunta es del señor Sandro Rojas. Me pregunta, ¿o tiene que ser una sola marca? Eso, si me podría explicar mejor, señor Sandro, puedo leerlo al final la pregunta. No entendí muy bien la pregunta. La siguiente persona es el señor Sergio Quispe. ¿A qué distancia se debe templar la fibra en cada poste o hay una distancia recomendada? Y si es recomendada, a ver, si es recomendada. Sí le entiendo la pregunta. O sea, Ok, en realidad, eh, dónde vas a tender la fibra, cuánto es la distancia, lo vas a determinar por 2 razones. Uno, con tu catastro, de dónde están la distancia de tus postes. Y 2, dependiendo de la fibra que has comprado. O sea, si es de span 100, entonces como máximo tu fibra puede estar entre 100 metros a 100 metros sujetada. Es así, en resumen es así, ¿no? Es simplemente eso. ok, la siguiente pregunta es del señor Víctor Flores. ¿Cuánto podría ser a lo mucho si ha tenido una fibra drop tendido? Wow, creo que he chocado con el tema del drop, porque he visto que muchos han tendido con drop, se ven que muchos han crecido con drop. O sea, es que sí funciona, ¿ya? Pero no es recomendable. O sea, yo puedo tender el drop eh, todo lo que quiera, ¿ya? O sea, al final es fibra, porque el hilo que tiene el drop lo tiene el ADSS. Lo que lo cambia es la composición que tiene, la construcción, lo que tiene dentro para poder ser utilizado en distintas cosas. Bueno, puede ser tendido se puede tender lo que se pueda, ¿no? Se puede tender 1 kilómetro, 500, 600 metros, pero no se recomienda porque personalmente no está estructurado para estar tendido por largas distancias, ¿no? Porque si no, imagínense, si la drop se podría tender de largas distancias, entonces no existiría la fibra DSS, ¿no? Todo el mundo tendería drop. Ahora, ¿cuál es el problema? Tú tiendes drop y cuando el técnico para la escalera para sentarse en medio tramo o para sujetarse en medio tramo, no tendría con qué, ¿no? Algunos usan otro tipo de fibras, ¿no? Fibras con autosoportado. El drop tiene un pequeño autosoportado, pero no por eso le da la opción de ser tendido extensamente, ¿no? Es solamente yo recomiendo, es recomendación personal, lo vuelvo a repetir, 150 metros, exagerando ya, bueno, ingeniero, tengo que vender 200 metros, pero más no. Es una sugerencia, es una recomendación. Esto no es una ley, ¿no?
Ok, a ver, dos preguntas más, sí, porque ya nos estamos extendiendo un poquito en el horario. Sin embargo, Pablo, ¿crees que puedas dejar el correo por el chat para que te puedan hacer estas Sí, preguntas? ¿Te parece? ¿Sí? sí, Para por no extender supuesto. mucho el tiempo, considerar a todos los asistentes, ¿sí? Hacemos dos preguntas más, por favor, y cerramos el webinar, ¿sí? Espero que puedan comprenderlo. El señor Jacinto Zacatoma nos hace la consulta. Para empezar a instalar una red convergente, utilizo los mismos equipos que has explicado tú, Pablo. ¿Se puede hacer eso? Sí, 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 tiene, o sea, en realidad los equipos que he puesto son para una red convergente, ¿no? En realidad, desde el momento que tú implementas, recuerda, ¿no? Si en algún momento la tecnología aumenta, la tecnología mejora, como es en el caso que estamos diciendo, que ya hay SXGPON y GPON, XGPON, que ya soportan 10G, tu infraestructura de red, o sea, lo que has puesto en todo el campo, no va a cambiar, eso va a seguir, va a ser la misma. Lo único que cambiaría son la OLT y la ONU. Por eso también se le dice una red escalable, ¿no? Porque hoy día empiezo con GPON y después puedo ser SXGPON, que ya voy a soportar más velocidades. O sea, la red es totalmente escalable. Y básicamente para hacer un piloto es con lo que he mencionado, ¿no? Con los equipitos que he mencionado. Ok, y cerramos con la última pregunta de la señorita Yuri Guaita. Nos pregunta, ¿qué otro router, en tu consideración superior a los de MikroTik, recomendarías para la cabecera? Y Cristian Lapa nos pregunta para la OLT, ¿qué tipo de marca recomendarías? Y con esto estamos cerrando. Ya, genial. Bueno, yo como Croton, pues le recomendaría Dixon, ¿no? Pero como le decía, parte del diseño es importante, ¿no? Voy a responder primero a la señorita, me dijo qué equipamiento recomendaría. Eso, mire, es que, como decía, ¿no? Depende mucho de tu crecimiento. Un MicroTik te puede soportar, un 1072 te puede soportar hasta 3000, 4000, 3000 abonados, ¿ya? Pero imagínate, si tu escalabilidad es para 10.000 abonados, 20.000, bueno, ya no podrías usar un MicroTik porque tendrías como que 10 MicroTiks para conectarte, 13 MicroTiks. Entonces, para ese tipo ya existen otros equipos, ¿no? Más robustos. Está, por decir, los Brass en el caso de Huawei, ¿no? Que son mucho más escalables. En Juniper también he visto uno con otro nombre, si no me equivoco. Y para el tema de ONT, sería ONT me preguntó router, el joven, en la ONT me OLT, preguntó, MikroTik. Ah, ajá, ya. En el tema de OLT, lo mismo, ¿no? Si quieres, si va a ser escalable, grande la red y tienes las capacidades, pues tendrías que comprar OLTs grandes, ¿no? Como son los Huawei y los ZT, que son de mayor soporte, ¿no? Que estamos hablando que soportan 16 tarjetas de 16. Eso quedaría como tarea. Multipliquen 16 por 16 por 128 y esa es la cantidad máxima de abonados que podrías tener un equipo. Entonces, básicamente sería, para no dejar la duda, 16 por 16 por 128. Estamos hablando de 32.768 abonados, ¿no? Entonces, o sea, si esa es tu escalabilidad, bueno, entonces puedes comprar una OLT Huawei o una OLT ZTE, una C300, y eso te queda, ¿no? Sobrado. Pero va a depender, ¿no? Son respuestas que dependen de una situación. Y esa situación te da el diseño. ¿Y qué te da el diseño? El catastro, ¿no? Bueno, ok. Sí, Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes por participar, por estar presentes. Creo que damos por finalizado este webinar. Y nada, con mucho, por favor, dejen su correo. En todo caso, yo tengo el filtro de todos. Dejen su correo por interno y también, Pablo, menciona tu correo, escríbelo en el chat para que se puedan comunicar contigo. Muchísimas gracias a todos. perfecto. En unos minutos voy a colocar el correo.
Y estamos recibiendo sus correos. Muchísimas gracias. Nos pondremos en contacto con ustedes según lo que nos han solicitado. Muchas gracias. Ah.